Bueno, he preparado la sesión de crioterapia, aunque muchos de vosotros hacéis crioterapia y bueno, eso es una cosa que ya llevamos realizando hace muchos años. Lo he preparado fundamentalmente para los R1 y para que repasemos una serie de preguntas, de dudas que tenemos muchas veces a la hora de utilizarla, ¿no? Aquí las estoy poniendo un poco, voy a intentar responder a ellas, en qué consiste, esto ya lo sabéis, el efecto que produce, el equipo que necesitamos tener, cuál sería la mejor técnica de la crioterapia, dónde está indicada la técnica de crioterapia, las complicaciones y la eficacia en algunas situaciones, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar de todo esto, pues vamos a poner un ejemplo de un vídeo. Los vídeos los he recogido de la página web de Dermatoweb, que están muy bien. Y bueno, de alguna manera la técnica es muy sencilla, ¿no? Ahora la iremos discutiendo, pero fijaros que esto es unas lesiones que todos conocéis de la verruga vulgar en la mano. Y observáis que la técnica pues, se hace a menos de 1,5 centímetros, 1 centímetro así, produciendo un halo blanquecino, ¿no? Es para que lo veáis después cuando estemos hablando sobre... Termina enseguida y a partir de ahí pues vamos comentando cosas. ¿Veis el halo cómo se produce alrededor de unos 2 milímetros? Bien. ¿Qué ventajas tiene la crioterapia? Pues que es fácil de aprender, fijaros que es sencillo, que suele ser muy bien aceptado por los pacientes, que es sencilla de aplicar, que es barata. Nosotros disponemos de crioterapia yo creo que desde el 97 o así, ¿no? Sí, 97. Es decir, que llevamos muchos años, ya hemos amortizado el gasto. Es eficaz porque cura bastantes patologías de la piel, es rápida, porque se utiliza poco tiempo en la consulta, no requiere una preparación de la piel, ni anestesia, ni sutura, etc. Y es segura, porque necesita pocos cuidados posoperatorios, ¿vale? Y tiene pocas complicaciones. Bien, ¿en qué consiste? Pues es sencillo, ¿no? Le aplicamos frío a la piel, pero tiene que ser aplicación de frío a menos de 0 grados, para que sea efectiva. Y el objetivo es que destruya el tejido de forma controlada. Nosotros necesitamos conseguir temperaturas entre menos 25 y menos 50 grados, y eso se consigue cuando tú estás congelando con unos 30 segundos o así. Se suele aplicar una cantidad adecuada para poder conseguir esto. Si os fijáis, ahora lo veremos, bueno, lo veremos en una diapositiva después, cuando vayamos a destruir lesiones benignas, conseguir entre menos 30, menos 20, menos 30 es suficiente. Pero cuando queramos destruir lesiones malignas, necesitamos una dosis mayor de congelación y normalmente nosotros no lo vamos a realizar. Se necesita otra serie de aparatos y yo creo que ahí los dermatólogos son los que tienen que utilizar. Bien. ¿Y a qué temperatura se destruyen los tejidos? Pues fijaros, los melanocitos, la parte pigmentada donde están los melanocitos, normalmente los neus, etcétera, que no son los que están indicados para la crioterapia, se destruyen a menos 4 y menos 7 grados, una dosis en principio bastante normalita. Es decir, que por eso tenemos el problema de las hipopigmentaciones cuando damos en la piel a gente con piel más oscura. Después hay otras zonas de la piel que se destruyen a menos 20 grados, los queratinocitos, donde están los dermatofibromas, los fibromas, etc. Se destruyen a una temperatura un poquito más elevada, los fibroblastos, donde están los dermatofibromas, y las lesiones malignas, como he dicho, menos 50, menos 60 grados. Bien, ¿y qué produce esto nunca se cuenta en la técnica, la vemos cómo se hace, etcétera, pero en el fondo todos sabéis que cuando uno está en el Everest o en algún sitio donde hace frío, donde se producen son lesiones a nivel vascular y lesiones a nivel de las células, ¿no?
Y lo que produce realmente en la célula son disminuir la temperatura, es obvio, y se forman cristales de hielo, ¿vale? Eso es lo que hace realmente, al formarse cristales de hielo dentro de la célula, pues lógicamente si la célula está llena de líquido, se forman los cristales, se deshidrata la célula, esos cristales rompen todas las moléculas que tiene la célula y se destruyen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para destruirlo? ¿Cuál es el efecto que queremos conseguir? Pues que hagamos una velocidad de congelación rápida. Cuanto más rápida se hace la congelación, más se producen cristales dentro de la célula, porque son más nocivos de los que se producen fuera. Y además tenemos que conseguir que se descongele despacio. Es decir, cuanto más tiempo esté congelada la célula o la piel. Esas son las dos cosas que tenemos que conseguir. Los cristales son más grandes, por lo tanto son más nocivos, ¿vale? Esa es un poquito la fisiopatología, los mecanismos fisiológicos de destrucción. Bien. En resumen, para conseguir un buen efecto con la crioterapia necesitamos conseguir temperatura de entre menos 18 y menos 30 grados, ¿vale? Y haciéndolo, como hemos dicho, con una congelación rápida y una descongelación lenta. Y yo pongo otra cosa más, y es que muchas veces para conseguir eso necesitamos hacer varios ciclos de congelación-descongelación por el tiempo que necesitemos. Bien, los efectos que se producen en la piel, pues ya los veis, lo pongo aquí un poco en imagen para que se observe. Lo que queremos conseguir es que se separe la epidermis de la dermis mediante una ampollita, ¿vale? Eso que ocurre al producirse la separación aquí, no se produce cicatrización, digo, una cicatriz anómala, porque aquí están donde, ¿no?, las células donde van a crecer la membrana basal, y eso es lo que queremos conseguir fundamentalmente. Pues aquí hay un ejemplo, una ampolla, donde se observa la lesión que está separándose para... Bien, y solamente comentar que en la piel hay muchas localizaciones donde no es lo mismo que la zona donde esté la parte córnea sea muy finita, o donde la parte córnea, como en las manos o en la planta de los pies, sea más gruesa, con lo cual en esos sitios hay que utilizar más dosis de criocongelación. Bien, pasamos a qué equipo necesitaríamos para realizar una crioterapia. Yo he puesto aquí una relación de cosas que se necesitan, que más o menos las tenemos casi todos a mano. Y bueno, pues recordar, lo tenemos aquí, recordar el recipiente de nitrógeno, y ahora veremos más o menos cómo debería de hacerse para no hacerse daño. Este es el nuestro, el que tenemos en la consulta de cirugía, y aquí tenemos a nuestro amigo, ahora lo veréis, que va a hacer un poquito... Bueno, estas son las boquillas con los distintos diámetros que llevan desde la A a la D. El A es un diámetro más grande, y aquí primero es para enseñaros un poco cuánto falta, ¿no? Sabemos que falta poquito, pero la forma de medirlo se hace metiendo la regla dentro de, mirarlo ahí, del recipiente, y se mueve, y sabemos más o menos lo que falta, y a partir de unos 5 litros o así, pues solemos llamar para que la gente... Este lo conocéis, a nuestro R6, Juanjo. Bueno, en principio, la forma de, cuando no queremos utilizar otra, la forma es poner el embudo, y sin bajarlo de la mesa, aquí tienes que empujar un poquito hacia atrás, pero bueno, sin bajarlo de la mesa se puede torcer un poco y ya está. Esa es una forma de realizarlo que no produce mucho problema. Que no da lumbalgias. No produce. La otra cosa que quería comentar es a la hora de quitarla. Para quitarlo hay una válvula que se ve aquí, ahora lo veréis cómo lo hace, que es, primero hay que descomprimir la válvula, es decir, que hay que quitar la compresión que lleva de gas,
y una vez que se ha quitado, pues se puede abrir, para que no se rompa ¿La qué? el pitillo ese que lleva, ¿vale? Se vuelve otra vez a vaciar, o sea, no necesitas mantenerlo allí para que se vaya agotando, salvo que quieras dejarlo para compañeros, ¿no? Bien, esta es otra de las cosas que, bueno, no hace mucho no lo trajeron, no sé si lo habéis hecho alguna vez, lo habéis visto. No conocías. Voy a hacerlo desde aquí para que... Esto tiene el problema de que efectivamente sí que salta un poquito. Tienes que abrirlo. Esto en principio está en la mesa, pues tú lo que haces es colocar esto, lo pones aquí dentro y lo llenas. No necesitas ninguno, ¿vale? Ya se está Lo llenando. estás llenando, cuando terminas lo vuelves a colocar. ¿De acuerdo? Cierras esto. Pedro no le tiene que dar a ningún. Nada, solamente colocarlo y sube hacia arriba. ¿Vale? Lo digo porque lo sepáis que está ahí. No se llena mucho, hay que estar un ratito, no es muy... pero bueno. Y el siguiente paso que todos conocéis es que siempre que hagamos la técnica, acordaros de no hacerlo en vertical, porque si lo hacen vertical, empieza a salir. No entra mucho, pero necesita salir ¿vale? Con lo cual siempre hay que hacer la técnica lo más perpendicular posible, pero nunca hacia abajo. Vale, pues esto es un poco la forma. Hay gente que va a salpicarle, pues siempre es bueno ponerse los guantes, ¿no? Que salpica con esta técnica un poquito más. Bien, ya hemos visto, en principio, la A, la B, la C y la D son las que se utilizan habitualmente, y después otra que es más finita para los sitios que son que produzca más dificultad para entrar, para llegar, ¿no? Hay zonas donde tienes que hacer movimientos que te cuestan un poquito más. También se utiliza mucho esta también para introducir, cuando quieras hacer una lesión muy pequeñita, introducir el cono dentro de la lesión y echarlo con ese bastoncito, como si dijéramos. Y en principio el A es cuando las lesiones son mayores, más de 0,8 milímetros, y el D cuando son muy pequeñitas. Entre medias, pues eso es lo que cada uno tiene que ir observando, ¿vale? Las pinzas se utilizan en las lesiones que comentaba Pepe. En lesiones en verrugas y en fibromas. En verrugas filiformes se puede coger, incluso coger con un recipiente, meter el nitrógeno y esto congelarlo y cogerle la lesión y la estás congelando con la propia pinza, ¿no? Y por otra parte para coger un fibroma y moverlo a la hora de... Bien, la técnica del algodón, que digo yo, la torunda de algodón, yo ya no lo utilizo en algunos casos concretos, pero vamos, no la voy a comentar porque habitualmente no se suele utilizar. Y así no perdemos mucho tiempo. Bueno, comentar que hay en el mercado, está que a nivel de nuestro centro, eso que utilizamos, el nitrógeno líquido, y recordar que no es tóxico, ¿vale? No le va a pasar nada a nadie y no se inflama. Lo que pasa es que necesita no estar apretado, cerrado, ¿vale? Por lo tanto, lo que importa es que siempre esté en un recipiente. Por lo tanto, este recipiente al cabo de X semanas, si no se utilizara nunca, desaparecería el... Vale. Y como habéis visto, la temperatura que alcanza son menos 196 de salida. Y después en el mercado pues hay otros, ahora los han comercializado con kit de auto uso y que salen a una temperatura menor. Ahora os diré las diferencias con un ejemplo. Este sería una marca que salió al principio y ahora hay otras marcas que lo están utilizando. Son kits de tratamiento, en este caso son de 170 mililitros, no sé, ahora los hay de menos, de 60, de 80 y con muchos menos kits para un tratamiento y que valen entre 16 y 20 euros más o menos.
con distintas boquillas de 2 mililitros, de 2 milímetros y de 5 milímetros, según la lesión como fuera, ¿no? Bien. Desde mi punto de vista, la técnica con el CryoSpray es mucho más precisa y cómoda. Se puede utilizar para diestros y para zurdos, ¿vale? Se puede cambiar y ponerlo en distintos momentos, en distintos sitios. El kit ya hemos hablado de él, va a depender del tamaño y de la localización, lo de la válvula de seguridad que he comentado, y acordar que cuando lo llevéis en un transporte, en coche o en algún sitio para ir a una pedanía o lo que sea, siempre hay que tenerlo bien cogido, que no se os vaya a caer, pues entonces se produce un aumento de, se produce el gas, sale y se producen problemas. El coste de la pistola, yo he estado mirando y suele costar unos 500 euros más o menos. Y bueno, vamos a la técnica, ya la habéis visto en el vídeo. Entonces, realmente tú pulverizas, proyectas el chorro donde quieres echarlo a una distancia muy pequeñita, de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Le aplica siempre, como hemos dicho, verticalmente la lesión, y hay que saber, bueno, la congelación es mayor con el CryoSpray, es más rápida, con lo cual acordaros de que necesitamos congelar rápidamente y descongelar lentamente, nos viene mejor, y la extensión que se consigue es menor que en profundidad. En las técnicas de aplicación, pues casi todos aplicamos directamente y directamente se produce un halo alrededor. Si hemos elegido un tamaño de boquilla más pequeño, podemos ir moviendo tanto en rotación como pintándolo en las lesiones para conseguir ese halo. Y en principio, ¿cómo medimos que lo estamos haciendo bien? Pues tenemos que conseguir, como pone aquí, un halo perilesional, y eso lo podemos medir. Podemos estudiar el tiempo de congelación o el tiempo de descongelación. Nosotros, lo que yo suelo hacer es utilizar el tiempo de descongelación. Lo que aplicamos esta es la lesión, tenemos que hacer este halo alrededor, que debe ser más o menos de 1 a 3, depende de la lesión como sea, ¿no? De 1 a 3 milímetros. El margen, como se dice, ¿no? Aquí observáis, veis la lesión, pues esta es el halo perilesional. ¿Y por qué se utiliza un halo perilesional? ¿Por qué necesitamos tenerlo, no? Pues fijaros que la lesión está aquí y cuando sale a menos 196 grados, pero la temperatura ambiente está a 30 y a 20 y tantos, depende de donde, en la época del año en que estés, ya pierde, rápidamente al salir ya pierde pues eso, unos 30 grados más o menos. La piel está caliente normalmente a 37 grados, 36, cuando contacta con la piel se pierden otros 30 y tantos grados, con lo cual pasa de menos 196 a 100 en poco tiempo. Aquí lo pone. En la zona de aquí directa se consiguen estas un poquito, pero conforme te va saliendo fuera, como si fueran ondas, va perdiendo como en menos 20 grados cada vez, cada milímetro más o menos, o cada, bueno, no cada milímetro, sino cada poco algo, ¿no? No sabría expresar en milímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando está, en donde tú haces el halo, la piel que está normal, ese está a 0 grados, ese es el límite de 0 grados. Y hemos dicho que tenemos que conseguir que tenga entre menos 20 y menos 30 grados, con lo cual siempre tenemos que englobar la lesión para saber que la vamos a destruir. Nunca nos podemos quedar en el borde de la lesión porque siempre se va a quedar tejido en el centro. Bien, en principio, el tiempo de congelación se hace midiendo cuánto tiempo se está dándole, pero nosotros utilizamos fundamentalmente de descongelación, que es desde que se ha puesto blanco hasta que se vuelve otra vez al color normal la piel. Bien, y depende de las lesiones, pues va a oscilar entre 20 segundos, 60 segundos, etc. Os dejaré unos tiempos más o menos, donde, por ejemplo, la verruga vulgar, pues hay unos tiempos de... Yo ya he dicho que busco los tiempos de descongelación, un halo, por ejemplo, de 2 milímetros, etc., ¿no? De cada lesión, pues podemos mirar
¿qué es lo que analizaríamos, no? ¿Y cómo utilizamos realmente así en la práctica clínica? Pues en lesiones que son planas, pequeñas y superficiales, pues los utilizamos con 1 o 2 ciclos. Si no hemos conseguido esos tiempos de descongelación, pues lo hacemos con 2 ciclos. Y en las más gruesas, lógicamente, pues sí que tenemos que utilizar más tiempo. ¿Bien? Algunos aspectos interesantes antes de hacer crioterapia son en las lesiones que sean más gruesas, por ejemplo en las verrugas plantares, pues siempre hacer un rebanado previo para poder llegar mejor a la lesión. Utilizar vaselina en algunas lesiones que creáis que se van a producir una reacción alrededor importante. Y bueno, ¿dónde la vamos a utilizar? ¿Dónde la tenemos que indicar la crioterapia? Pues yo creo que en casi todas las verrugas víricas, verruga vulgar, plana, verruga plantar, en el molusco contagioso, en los condilomas, y después en otras lesiones como fibromas blandos, queratosis seborreicas, queratosis actínicas y el léntigo solar. Hay muchos sitios donde se puede utilizar, pero yo creo que en atención primaria estas serían las adecuadas y las indicadas. ¿Y qué precauciones tenemos que tener? Pues primero, que para utilizar la crioterapia tenemos que saber con certeza qué es lo que estamos quitando. Normalmente no hay dificultad, pero hay algunas lesiones que si no lo sabemos con claridad no podemos ni debemos utilizar la crioterapia. Si utilizamos torundas hay que desecharlas, si utilizamos criospray al no estar en contacto con la lesión, aunque sea vírica, no hay problema. Y tenemos que informar de cosas, ¿no? Pues de que se va a producir, fundamentalmente tenemos que informar de que se va a poner la piel más clara, de que puede producirse ampollas, incluso pueden ser hemorrágicas, con un poquito de sangre, y que en algunas situaciones y en algunos sitios puede producirse una cicatriz residual, incluso en la zona de piel donde hay pelo, puede tener problemas de depilación. Por lo tanto, siempre acordaros que si nosotros no sabemos qué le pasa, hay que no hacer crioterapia y utilizar un estudio histológico. Bien, hay zonas que producen un edema, no es que no se pueda hacer crioterapia, pero por ejemplo en los párpados yo aconsejo, si hay fibromas, si alguien quiere quitarlo, yo aconsejo utilizarlo no directamente, sino coger con la pinza y congelar con la pinza. Podría hacerse en las mucosas, no hay ningún problema en utilizarlo, pero hay que saber que se puede edematizar. En las caras laterales de los dedos, pues bueno, se puede producir una parestesia durante algunas semanas o meses. Pueden ser dolorosas alrededor de las uñas. En la zona de las sienes puede producir una vasodilatación y puede producir una cefalea. Y bueno, pues cuando hay insuficiencia venosa, hay lesiones en los miembros inferiores, hay que saber dónde utilizarlo porque puede producir complicaciones. Bien. Las complicaciones agudas, ya las hemos visto. Normalmente cuando se hace la técnica y se aplica, lo que puede producirle es un poco de dolor en algunos sitios, en otros sitios no. Se produce después una zona eritematosa, inflamatoria, y al cabo de unos días se va poniendo rojo, puede salir ampollas, se puede poner marrón, negro y hasta que se quita, ¿no? Y las inmediatas, pues las que hemos dicho, las ampollas. Pongo otros ejemplos. Fijaros aquí donde se ve la lesión que se ha separado de la piel, por lo tanto, cuando desaparezca, pues se va a caer la propia lesión. Aquí se puede, si molesta, se puede pinchar la lesión. Si hay una verruga vírica, en algunos sitios se recomienda extirpar, quitarla para que no se pegue y se vuelva otra vez a mantener ahí el virus. Pero bueno, cuidado con lesiones muy cercanas, que siempre en el medio está el halo y siempre afecta en esta zona y en esta, la intersección, se puede producir ahí una reacción mayor. Pero bueno, las ampollas son, no es que tengas que hacer siempre ampollas, pero que pueden ocurrir con facilidad, incluso con un poquito de seromática. Bien, en las personas con piel más oscura, siempre hay que decirles que se va a poner blanca durante un tiempo. Y hay que, bueno, pues
Una vez se quitan cosas por tipo cosmético o porque les molesta, etcétera, pero hay que tener en cuenta que esto es importante explicárselo, tanto como la hiperpigmentación, que es más rara. Y bien, y ahora ya por último quiero hablar de echar un vistazo un poco a cómo es de eficaz, porque lo utilizamos mucho, pero realmente, bueno, voy a poner algunas pinceladas de, por ejemplo, revisado, por ejemplo, en las verrugas víricas, a ver qué factores pueden influir en que mejore o empeore la eficacia. Por ejemplo, vamos a ver el tiempo de evolución de las verrugas víricas cuando las tienen más de 6 meses ya la lesión o las tienen más recientes, le ha salido en poco tiempo, en menos de 6 meses. También vamos a observar la edad de los pacientes porque influye a la hora de que sea más eficaz o mejoren más rápidamente las lesiones. Si utilizamos en la técnica 1 o 2 ciclos de descongelación, cuando utilizamos congelaciones más suaves, más cortas, o congelaciones más agresivas, utilizamos una técnica un poquito más agresiva. Hay gente que hace los intervalos de tratamiento entre 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Pues hay diferencias en la eficacia. Depende de dónde estén, lógicamente, si tienen mayor o menor zona de piel. Y el tipo de terapia que se utilice, comparándola con no hacer nada, o observar, ¿vale? Pues bueno, en principio he encontrado, por ejemplo, algunos ensayos clínicos que comparan la eficacia de la crioterapia con el tiempo de la evolución y se observaba que efectivamente cuando las lesiones llevan mucho tiempo, la eficacia baja bastante. Lo he puesto en porcentajes por no liarlo, pero bueno, para que veáis la comparación de los porcentajes de eficacia en algunos ensayos clínicos. Por ejemplo, con respecto a la edad, los menores de 12 años tienen una mejor eficacia que los que tienen más. Es decir, los niños se les quita con más facilidad las lesiones víricas. Estamos hablando de verrugas víricas, no he entrado keratosis actínicas, etc., ¿vale? Y, por ejemplo, si utilizamos un ciclo de congelación-descongelación o 2 ciclos, mejora un poquito más si se utilizan 2 ciclos. Cuando utilizamos una técnica más agresiva, más tiempo, podemos encontrar unos índices, unos porcentajes de eficacia mayores que cuando lo hacemos un poco. ¿Qué significa? Que aquí vamos a obtener menos complicaciones, menos ampolla, menos hipopigmentaciones, pero la eficacia va a ser mucho menor, ¿vale? Y por otra parte, y se tolera mejor. Y por otra parte, bueno, por ejemplo, con las semanas. Si tú utilizas cada semana al paciente para hacer la crioterapia, si utilizas 2 semanas, si utilizas 3 semanas, si utilizas 4 semanas. Es decir, que al final parece que entre la segunda y tercera semana sería un buen intervalo. Le dejamos a la piel que se vaya recuperando, etc. Después, por ejemplo, en cuanto a la localización, pues bueno, es obvio, las verrugas comunes en manos o en otras zonas del cuerpo tienen una mejor, no muy alta, pero una mayor eficacia que las verrugas plantares, que cuesta mucho trabajo eliminarlas. Y después, bueno, comparando, por ejemplo, pues un estudio, un ensayo clínico con los 3 brazos, pues utilizando crioterapia, utilizando ácido salicílico y no haciendo nada durante 13 semanas, pues se observó que la crioterapia era eficaz en el 39%, el ácido salicílico en el 24% y no hacer nada en esas 13 semanas, aunque después tuvieran que hacerlo posteriormente, pues sí que había diferencias en utilizar crioterapia o no, era eficaz en ese caso, ¿vale? Aquí he puesto todos los datos, por si queréis verlo después tranquilamente. He puesto los NNT y los NNH de la utilización de crioterapia versus no hacer nada, esperar a ver qué pasa, etc. Incluso utilizando crioterapia y ácido salicílico en verrugas comunes o en plantares, y ya lo veis más despacio. Y por último, pues lo que siempre podemos hacer también, que es combinar el ácido salicílico con la crioterapia. Pues efectivamente las tasas de mejoría clínica y de curación son mayores
cuando suman la crioterapia y el ácido salicílico que cuando lo haces con el ácido salicílico solo o con la crioterapia sola. ¿Vale? Entonces, son las 9, creo que podemos hacer y podéis ver algunas pequeñas lesiones en distintos sitios para ver un poquito, si queréis podemos ir discutiendo al verlo, pero bueno, para comentar un poco. Fijaros, esta sería ¿sería agresiva o sería...? Sería muy light. Pedro, cuando lo combinas con el ácido salicílico, ¿a qué porcentaje lo pones y cuándo? 50%. En los ensayos era el 50%. Depende, vamos a ver, depende de la localización. En las plantas y en las palmas de las manos, el ácido salicílico se debe hacer entre 40 y 50%. Una fórmula magistral. En el cuerpo, pues, sobre 20 o así. Pero ¿cada cuánto tiempo lo pones? Es que yo no lo... Por la noche. Ahora lo hablamos. Entonces, fijaros el halo, ¿vale? Esta es la que hemos visto antes. A ver, que esto yo le... A ver. Sí. Esto ocurre con alguna frecuencia, observar que tiene muchas lesiones en las manos y observar un poco qué pasa, ¿no? Aquí está haciendo rotación porque no llega del todo, no ha hecho un halo muy grande, pero aquí tiene una lesión periungueal, donde está la matriz, donde aquí puede molestar un poco más, ¿vale? Aquí es bastante gruesa, tiene una zona queratóxica bastante intensa, y yo creo que está más tiempo, porque necesita más tiempo de congelación en este caso, ¿no? No he hecho el cálculo de cuánto, pero vamos, el cálculo que solemos hacer es la descongelación, ver cuánto... Aquí le falta todavía después hacer el halo, ¿vale? Aquí está dándole más tiempo de... Ya sale por aquí algún poquito de... Después supongo que lo irá haciendo. Esta es va repartiendo a todas la primera sesión. Aquí se ve mejor el halo, ¿no? Sí. Va repartiendo la crioterapia de forma seriada y después vuelve de nuevo produciendo, ¿no veis? Produciendo el halo a las demás. Le da 2 o 3 veces porque las verrugas víricas muy hiperkeratóxicas necesitan mayor dosis de... Este no duele, el vídeo no duele. Bien, bueno, seguimos viendo otra forma. Esta es la periungueal, que es de este caso. A ver. Este era el mismo y este lo hemos visto. Vamos a las plantales. Acordaros que siempre sería interesante rebanar para poder hacer después la crioterapia. ¿Bien? Porque si no siempre estamos haciéndola cada 15 días o cada X tiempo encima de la lesión que ya está. Y una vez que lo has hecho, bueno, parece que hay como 3 lesiones, como un poco de mosaico ahí en la misma zona. En la planta suelen molestar, sobre todo en la zona cercana a los dedos. Se suele mover el paciente. Y entonces disparas a sitios distintos. De todo esto, pues vamos a poner un ejemplo de un vídeo. Los vídeos los he recogido de la página web de Dermatoweb, que están muy bien. Y bueno, de alguna manera la técnica es muy sencilla, ¿no? Ahora la iremos discutiendo, pero fijaros que esto es unas lesiones que todos conocéis de la verruga vulgar en la mano. Y observáis que la técnica pues, se hace a menos de 1,5 centímetros, 1 centímetro así, produciendo un halo blanquecino, ¿no? Es para que lo veáis después cuando estemos hablando sobre... Termina enseguida y a partir de ahí pues vamos comentando cosas. ¿Veis el halo cómo se produce alrededor de unos 2 milímetros? Bien. ¿Qué ventajas tiene la crioterapia? Pues que es fácil de aprender. Fijaros que es sencillo, que suele ser muy bien aceptado por los pacientes
Después hay otras zonas de la piel que se destruyen a menos 20 grados, los queratinocitos, donde están los dermatofibromas, los fibromas, etc. Se destruyen a una temperatura un poquito más elevada. Los fibroblastos, donde están los dermatofibromas. Y las lesiones malignas, como he dicho, menos 50, menos 60 grados. Bien, ¿y qué produce esto nunca se cuenta en la técnica, la vemos cómo se hace, etcétera, pero en el fondo todos sabéis que cuando uno está en el Everest o en algún sitio donde hace frío, donde se producen son lesiones a nivel vascular y lesiones a nivel de las células, ¿no? Y lo que produce realmente en la célula son disminuir la temperatura, es obvio, y se forman cristales de hielo, ¿vale? Eso es lo que hace realmente, al formarse cristales de hielo dentro de la célula, pues lógicamente si la célula está llena de líquido, se forman los cristales, se deshidrata la célula, esos cristales rompen todas las moléculas que tiene la célula y se destruyen. Entonces, ¿qué Bueno, he preparado la sesión de crioterapia, aunque muchos de vosotros hacéis crioterapia y bueno, eso es una cosa que ya llevamos realizando hace muchos años. Lo he preparado fundamentalmente para los R1 y para que repasemos una serie de preguntas, de dudas que tenemos muchas veces a la hora de utilizarla, ¿no? Aquí las estoy poniendo un poco, voy a intentar responder a ellas, en qué consiste, esto ya lo sabéis, el efecto que produce, el equipo que necesitamos tener, cuál sería la mejor técnica de la crioterapia, dónde está indicada la técnica de crioterapia, las complicaciones y la eficacia en algunas situaciones, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar con unos 30 segundos o así, se suele aplicar una cantidad adecuada para poder conseguir esto. Si os fijáis, ahora lo veremos, bueno, lo veremos en una diapositiva después, cuando vayamos a destruir lesiones benignas, con conseguir entre menos 30, menos 20, menos 30 es suficiente. Pero cuando queramos destruir lesiones malignas, necesitamos una dosis mayor de congelación y normalmente nosotros no lo vamos a realizar. Se necesita otra serie de aparatos y yo creo que ahí los dermatólogos son los que tienen que utilizar. Bien. ¿Y a qué temperatura se destruyen los tejidos? Pues fijaros, los melanocitos, la parte pigmentada donde están los melanocitos, normalmente los neus, etcétera, que no son los que están indicados para la crioterapia, se destruyen a menos 4 y menos 7 grados, a una dosis en principio bastante normalita. Es decir, que por eso tenemos el problema de las hipopigmentaciones cuando damos en la piel a gente con piel más oscura, que es sencilla de aplicar, que es barata. Nosotros disponemos de crioterapia yo creo que desde el 97 o así, ¿no? Sí, 97. Es decir, que llevamos muchos años, ya hemos amortizado el gasto. Es eficaz porque cura bastantes patologías de la piel, es rápida, porque se utiliza poco tiempo en la consulta, no requiere una preparación de la piel, ni anestesia, ni sutura, etc. Y es segura, porque necesita pocos cuidados posoperatorios, ¿vale? Y tiene pocas complicaciones. Bien, ¿en qué consiste? Pues es sencillo, ¿no? Le aplicamos frío a la piel, pero tiene que ser aplicación de frío a menos de 0 grados, para que sea efectiva. Y el objetivo es que destruya el tejido de forma controlada. Nosotros necesitamos conseguir temperaturas entre menos 25 y menos 50 grados, y eso se consigue cuando tú estás congelando a menos